Y de esto, entre otras cosas, vamos a hablar con nuestro invitado, nuestro primer invitado de hoy. Siempre queremos tenerlo en esta tribuna cuando arrancamos el año para que nos dé su perspectiva de cómo viene económicamente este 2012. Es Daniel Guida, prestigioso economista del Foro Local. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias siempre a ustedes. Es un privilegio que ustedes me inviten cuando inicia el programa. Daniel, este era uno de los puntos a hablar, pero para arrancar quería tener tu visión de este 2012, de cómo ha arrancado, de cómo lo estás viendo. Bueno, arrancó, yo diría, movido en todo sentido, porque ya después del proceso electoral, creo que toda la audiencia recuerda la primera situación referida a la presión sobre el dólar que ejercía de alguna manera la demanda y las medidas que comenzaron a ser de alguna manera restrictivas en cuanto a la salida de divisas, a tratar de contener al máximo la fuga de capitales. Esto le puso un marco, digamos, al comienzo y además, por supuesto, el inicio del año movido, me refiero a un conjunto de variables que están por allí, como por ejemplo las expectativas en relación a las paritarias, digamos, lo que son los sueldos, los aumentos de sueldos, las posiciones en general de lo que significan los distintos gremios, cómo carga eso en el costo de las empresas, y por qué no también la crisis internacional y cómo el comercio externo se va a mover, qué perspectivas hay para lograr sostener de alguna manera lo que el gobierno intenta mantener en su política, que serían las dos patas, digamos, los dos pilares básicos que son superávit comercial externo y superávit fiscal. En los dos casos, evidentemente, se arranca el año con una perspectiva un tanto diferente a lo que venía siendo la economía en los últimos 6, 7, 8 años, ¿no es cierto? De manera que el panorama general aparece un tanto diferente a como estábamos acostumbrados a vivir nuestra economía, por lo menos en los últimos años, ¿no? En ese marco, ¿se puede esperar en el corto plazo un retoque en el dólar por el contexto que se está dando económico local e internacional? Bueno, hay una cuestión principal que creo que todo el público entiende. Es evidente que el gobierno intenta cuidar al máximo los dólares que tiene. Evidentemente se necesitan dólares, es una economía como la nuestra, necesita dólares, no solo para atender los compromisos internacionales, los compromisos externos, sino también para que haya fluidez en el mercado internacional de bienes y servicios. Evidentemente una economía que dispone de dólares puede moverse para sostener el crecimiento que la Argentina venía teniendo. De manera que en ese aspecto es evidente que el gobierno intenta mantener, yo diría, cuidar al máximo los dólares que tiene. En ese marco es probable que el seguimiento que se hace del valor de la moneda sea mucho más, digamos, puntual, más intenso, más, yo diría, cuidadoso, ¿no? Yo diría casi hasta moneda por moneda, es decir, evidentemente, yo tengo una expresión que no es muy académica, pero creo que el público la va a entender. No es un año para tirar manteca al techo, es decir, no es un año donde uno puede decir, bueno, hay abundancia de dólares de todo tipo y entonces adelante. De manera que en ese aspecto es probable que la moneda vaya teniendo un ajuste paulatino. No tal vez lo que algunos expertos o economistas intentaron plantear allí por comienzo del año y fines del año pasado, en cuanto a un salto del valor del dólar muy significativo, ¿no? Entiendo que la política de cambio del gobierno argentino va a seguir siendo sostener lo más posible un tipo competitivo de cambio sin descuidar lo que significaría una devaluación importante, ¿no es cierto? Máxime, la Argentina tiene una luz que ya es amarilla, no sé si te acordás cuando decíamos luces amarillas que no se transforman en rojo, que es, por ejemplo, el tema de la inflación. Evidentemente es una luz que ya está encendida amarilla, ya ahora no nos podemos descuidar, no tenemos que esperar a verla, ya está, y obviamente lo que no podemos esperar es que se transforme en roja, porque allí sí podría frenar el crecimiento de forma abrupta, ¿no? Y bueno, este aspecto va junto. Vos sabés que en la economía argentina el tema del tipo de cambio y el nivel de precios internos tiene una relación bastante importante, ¿no? Yo creo que los argentinos todos sabemos esto, de manera que no es de esperar un salto muy brusco en el tipo de cambio, al menos a hoy, ¿no? Estamos un poco lejos del fin del año, de manera que uno no podría decir a diciembre podemos proyectar con rigurosidad académica. En este aspecto juegan otras variables, por ejemplo, variables externas, ¿no? ¿Qué va a pasar
en general con el mundo, pero me da la sensación que la población en ese aspecto debería tener más tranquilidad que en otras ocasiones, en ese aspecto, ¿no? Sí. Después hay otras cuestiones que sí son más inquietantes, ¿no? Que las paritarias no vayan mucho más allá del 20% es un factor que colabora en el tema inflacionario, Daniel. Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que la audiencia me conoce, yo tengo un criterio muy especial sobre nuestros trabajadores, sus derechos. El reparto en la distribución me parece muy justo y sano, que siga habiendo inclusión social de todas las maneras, pero entiendo que una paritaria que supere esos niveles puede llegar a influir, más que en la conformación de los costos del nivel empresario, industrial y demás, en las expectativas de la gente. Es evidente que somos un país que tiene training, ¿no?, para las crisis, y entonces si hay una cuestión de esta naturaleza, ya todo el mundo empieza a pensar que si estos son los valores de piso de paritarias, será porque entonces la inflación va a estar mucho más allá. Y en la inflación, y esto se puede recorrer en las modernas doctrinas económicas y no quedarnos con el viejo pensamiento solo monetario, las expectativas juegan un papel muy importante. En un lugar donde todo el conjunto de la población piensa que va a haber inflación, aunque las condiciones objetivas no lo permitan, tal vez haya inflación. De manera que esta es una posición muy clara que tengo, tanto en el campo académico como en el campo del asesoramiento a las empresas, ¿no es cierto? Somos un país donde, si todos creemos que va a haber inflación, probablemente termine habiendo inflación. No quiere decir, obviamente, que estos años que hemos tenido inflación dependa solo de las expectativas de la gente, ¿no es cierto? Ser cuidadoso porque a veces se puede malinterpretar, pero las expectativas de la gente influyen mucho. Y entiendo que sería prudente una pauta salarial de este tipo, y más vale tratar de ir poniendo paño frío a este tipo de situación, que por otra parte, Gaspar, se va poniendo solo, porque si la demanda no es tan dinámica, sí, si el Estado no va a poder gastar tanto, si las políticas de ingresos no van a ser tan generosas como han sido hasta acá, es probable que la demanda global tenga una pequeña desaceleración, y esto siempre favorece una pequeña estabilidad de precios, ¿no es cierto? No es lo ideal sería que la demanda siga a todo motor, que la oferta acompañe la demanda y que haya estabilidad de precios. Esto significaría crecimiento económico como hay en China, por ejemplo, o en India, donde no necesariamente el crecimiento económico traiga aparejado el aumento de precios. Pero convengamos que la Argentina todavía presenta rigideces en su aparato productivo, hay una situación monetaria ahora diferente hace unos años, y entonces estas combinaciones de variables tal vez sigan sosteniendo o soplando un poquito allí esa llamita de la inflación, que ya entiendo que es preocupante, y entiendo que el gobierno está tomando cuenta de esto. Uno de los ejemplos ha sido casi una respuesta masiva a la inquietud nuestra de los economistas de todo el mundo en relación con parar los subsidios, ¿no es cierto? ¿Qué tal resultado va a tener? No es simple estimarlo, ¿no? No me gusta hacer en ese sentido. No creo que ningún economista tenga la bola de cristal o mágica para poder hacer proyecciones tan rápido, pero entiendo que el objetivo, por ejemplo, al bajar los subsidios, es reacomodar las cuentas fiscales, ¿no? Y también, ¿por qué no? El gobierno deberá hacer mejor los deberes en algunos gastos, en el reacomodamiento de los gastos y demás, ¿no? Sin duda. Sin afectar la demanda, obviamente, porque la demanda ha sido un motor importante del crecimiento económico. Máxime que tenemos un panorama internacional que no es desfavorable en sentido global, pero que tiene sus connotaciones, ¿no es cierto? Es evidente, es muy lindo ahora compartir la idea de que ahora no tenemos un huracán de cola ni un viento muy fuerte de cola. Yo diría, tenemos una brisita, que hay que saberla aprovechar, y vuelvo a insistir, con mucho viento de cola o aún con brisa, no es tiempo de piloto automático, ¿eh? Mi postura en el caso es, no estamos para que la economía se maneje con un piloto automático, sino que el monitoreo de las cuentas públicas, del sector externo, el comportamiento del gobierno y demás, es casi una exigencia, digo, hoy de la economía argentina, ¿no? Y por otra parte, los países hermanos están haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Más allá de algunas diferencias, ¿no? Sí. Daniel, la última, contame de Grupo Guida Consultores, un grupo recientemente formado. Bueno, en realidad, como nombre es recientemente formado en el sentido del nombre, porque bueno, todo el mundo nos preguntaba, yo lo tengo que decir en cámara, yo le agradezco esta situación, no es mi práctica y ustedes lo conocen, pero tantos años en la profesión, en mi vida privada, tanto a nivel industrial como académico, uno tiene un montón de amigos, empresas a las cuales asesora y demás,
y lo hace cotidianamente. Lo que ocurre es que con el tiempo casi todo el mundo de alguna manera nos decía, bueno, ¿por qué no salís a la luz pública, claro, ya que estás en la cosa pública? Algunos amigos me caen y dicen, che, sos un economista mediático. Digo, no, lo que menos tengo es de mediático. Yo soy un economista con 40 años de profesión y profesor de la universidad pública y privada, y soy un industrial, creo que todos me conocen, y entonces un poco en respuesta a la necesidad de nuestros amigos, de las empresas, y en síntesis es un grupo interesante, muy atractivo. Tengo un equipo de primer nivel en todo sentido, que básicamente hace un asesoramiento integral a empresas desde esta perspectiva, digamos, que a veces los consultores resolvemos, hasta la organización, la propuesta de salida al exterior y demás. Es decir, es un grupo básicamente con un alto contenido técnico, por supuesto, muy nacional e internacional, pero muy afincado a la región. Nos interesa atender a nuestra gente de la región, nuestras empresas, sin mirar si son pequeñas, medianas o grandes, también a particulares, y allí estamos, digamos, participando en algunos proyectos importantes, y básicamente lo que podemos hacer es la evaluación elaboración y evaluación de proyectos de inversión, tanto en el campo industrial como de servicios y agropecuario. Y esto nos permite de alguna manera estar presente y acompañar el proceso de crecimiento de la Rosario, que no es más esa Rosario triste que vivimos tantos años, sino que gracias a Dios desde prácticamente el 2002, 2003 en adelante se ha transformado en un motor, un pulmón de la economía nacional. Y creo que era una dinámica que le estaba faltando a la ciudad. Así que bueno, allí estamos, estamos dispuestos a atenderlo con todo gusto, y nuestro interés básicamente es acompañar a Rosario, a sus empresas y a su gente en todo proyecto de inversión, ¿no? Gracias, Daniel. No, gracias a usted. Lo felicito, muy lindo todo, felicito al productor. Muy bueno, siempre que vengo así me encuentro con cosas nuevas y eso es bueno. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.